Fundación Fomento y Calidad de la Educación presenta Viviendo en Pedagógico, una charla entre profesionales de la educación, conducida por el doctor Benito Guillén Niemeyer. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer programa de la segunda etapa de Viviendo en Pedagógico. Espero que podamos disfrutarlo también, al igual que los anteriores, y seguramente será así porque tengo una gran compañía. Me voy a permitir presentar a quienes me acompañan, que son de la Universidad de Colima. En primer lugar, presento a la maestra Sara Lourdes Cruz Iturribarría. Ella es egresada de la UNAM desde el bachillerato, la licenciatura y la maestría en pedagogía. La maestra Sara Lourdes Cruz fue la segunda directora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Ha sido secretaria técnica de la Coordinación General de Docencia, directora de Intercambio Académico y Becas, fundadora y primera presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias, fundadora y primera directora del Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Colima, y fundadora y primera directora del ICM, ¿qué es? Instituto Colimense de las Mujeres. El Instituto Colimense de las Mujeres. Muy bien. Por otro lado, me acompaña la doctora Carmen Silvia Peña Vargas, que es licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad de Colima, doctora en Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Actualmente ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. Forma parte del cuerpo académico UCOL 85, Educación y Movimiento. Tiene reconocimiento de perfil PRODEP y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. Las líneas de investigación en las que participa son actores curriculares y representaciones sociales, que creo que es parte de su tesis doctoral, a lo mejor al rato nos platica. Jóvenes y representaciones sociales y pedagogía didáctica de la cultura física. Desde 2007, la doctora Carmen Silvia Peña forma parte del Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación, CEPE, como responsable de la coordinación del Consejo Técnico del mismo, cosa que siempre le hemos agradecido muchísimo en el CEPE. Y desde el 2018, a la fecha, es miembro de la red de investigadores en representaciones sociales. Ella fue supervisora académica en la Dirección General de Educación Superior de la Universidad de Colima, asistente de la Secretaría General de la Universidad de Colima y directora de la Facultad de Pedagogía también de la propia Universidad de Colima de 2006 a 2011. El maestro Juan Carlos Mesa Romero, que es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Colima, por cierto, premio Peña Colorada como el mejor promedio de su generación. Para que ahí nos está presumiendo el maestro Juan Carlos Romero. Y maestro en Pedagogía por la Universidad de Colima, obtuvo su grado con mención honorífica. Desde el 2007 está colaborando en la Universidad de Colima, desempeñando los siguientes cargos: profesor de asignatura de la Facultad de Pedagogía, director también de la Facultad de Pedagogía de 2012 a 2016, miembro del Consejo Técnico del EGEL-Ceneval de Pedagogía, Ciencias de la Educación, 2012-2016, miembro de la Comisión Técnica Pedagógica del Honorable Consejo Universitario de la Universidad de Colima, 2014-2016, evaluador externo también del CEPE, cosa que le agradecemos mucho, del Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación, también desde el 2017 a la fecha. Profesor actualmente de tiempo completo en la Facultad de Pedagogía, y es el profesor titular del Cuerpo Académico 53, Educación, Equidad y Habilidades Digitales. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran las tecnologías de información y comunicación, enfocadas a la educación, así como el estudio curricular. Tiene múltiples publicaciones, un libro, 7 capítulos de libros y algunos artículos publicados también en revistas del área, desde luego. Muchísimas gracias a los tres, qué gusto poder compartir este momento
y desde luego con los tres he tenido la oportunidad de compartir momentos de vida muy importantes que han sido así. En esta ocasión me da mucho gusto porque más para mí es muy entrañable la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima, poder platicar acerca de cómo está la pedagogía, cómo están ustedes, como gente que vive la pedagogía y como egresados de la universidad, bueno, la maestra Sara Lourdes Cruz como segunda directora. Quizá aquí quisiera escuchar perdón por la confianza, yo siempre le he dicho Sarita, tenemos muchísimos años de ser amigos, de ser muy buenos amigos, desde hace muchos años, entonces ofrezco una disculpa por la confianza, pero estamos entre amigos, ¿no? Yo creo que tú serías una de los que estamos aquí presentes quien nos podría hacer cómo surge la universidad, la Facultad de Pedagogía, la carrera de Pedagogía en la Universidad de Colima, ¿no? Y cómo se va desarrollando, ¿no? Hacernos una breve, ¿no? Una breve semblanza, digamos, ¿no? De la facultad, ¿no? Pues mira, en 1985 nace la primera facultad de la Universidad de Colima. Es decir, hasta ese momento solo había escuelas superiores y nuestro antecedente inmediato es la Escuela Superior de Ciencias de la Educación. Cuando llegamos a Colima, hace ya muchos años, en 1983, estaba la Escuela de Educación, y el rector, en ese momento, el licenciado Humberto Silva, hizo el planteamiento de pensar en la posibilidad de mejorar o de replantear la Escuela de Ciencias de la Educación o plantear de entrada una escuela de pedagogía. Tuvimos tuvimos porque este proyecto se le encargó directamente al doctor Eliezer de los Santos, pero bueno, yo como pareja de él estuvimos trabajando juntos en todo este proyecto, invitando a especialistas, entrevistándonos con muchos especialistas respecto a qué era lo que más nos convenía, y llegamos, no voy a hacer todo el análisis, pero llegamos a la conclusión de que lo ideal para la universidad en ese proceso de renovación que estaba teniendo muy importante era la creación de la Facultad de Pedagogía con ese enfoque de pedagogía, ¿no? La Escuela de Ciencias de la Educación había sido como una normal superior, o sea, hasta ese momento llevaba materias como de normal superior para maestros de secundaria, de preparatoria. Algunos daban clase en licenciatura, pero no era su vocación, digamos. Entonces, bueno, por múltiples razones, pero la razón principal fue la teórica, decidimos la creación de la Facultad de Pedagogía. Había una cuestión que en ese momento nos marcaba políticamente hablando, que era la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría que en ese momento asignaba los recursos a las universidades, lo hacía por mayor número de carreras. Es decir, mientras más carreras tuviéramos, teníamos un presupuesto mayor. Entonces, lejos de llegar al objetivo que nosotros nos planteábamos, era la creación de la Facultad de Pedagogía, tuvimos que hacer esta creación sin carrera de pedagogía. Es decir, empezamos con 4 carreras distintas, que ninguna de ellas era pedagogía. Era educación superior, planeación y administración, historia de la educación, sociología de la educación y se me está yendo una, psicología de la educación. Entonces, para tener esas 4 alternativas, no podíamos tener el licenciado en pedagogía porque sabíamos que todo el mundo iba a optar por esa área, ¿no? Entonces, nacimos con 4 carreras que no fue ninguna de ellas la de licenciado en pedagogía. Así, en 1985 se crea, les digo, la primera facultad de la Universidad de Colima, ya con reconocimiento de su maestría, a estudios superiores y demás. Y
se hace una renovación absoluta de todo el plan de estudios. Les pongo un ejemplo, en el anterior plan de estudios llevaban inglés, francés, neurologías, cosas raras, ¿no? Y nosotros hicimos ya tratamos de hacer más bien un enfoque totalmente pedagógico por las áreas de la pedagogía, de investigación, formación de profesores, docencia, etcétera, que lo abarcara todo y que viera la pedagogía desde todos sus ángulos, ¿no? Te digo, la renovación fue total y hubo un problema serio que fue que teníamos que retomar a todos los alumnos que habían iniciado sus carreras en la escuela de educación, y teníamos que pasarlos y egresarlos de una de estas carreras. Entonces tuvimos que hacer una serie de convalidaciones que fue terrible, fueron 2 años terribles de hacer ir a los alumnos en sábados y domingos y qué sé yo, para que se emparejaran con el planteamiento que nosotros buscábamos como facultad de pedagogía. Pues eso, a grandes rasgos, fue la entrada a la facultad de pedagogía en la Universidad de Colima. El primer director, desde luego, Eliezer, ¿no? Sí, con Eliezer de los Santos fue el primer director de la facultad del 85 al 87, y del 87 al 89 estuve yo. No tuvo nada que ver con nepotismo, porque no nos nombrábamos solos. Fue una decisión del licenciado Humberto Silva, rector en ese entonces de la facultad. Claro, qué bueno, qué gusto. Además de muy grata y querida memoria al doctor Eliezer de los Santos, ¿no? Siempre se le recuerda con cariño. Carmen, ¿tú cómo ves? Obviamente tú ya fuiste estudiante de la Facultad de Pedagogía, ya como pedagogía, ¿no? ¿Cómo ves a la facultad en este devenir de su fundación? Voy a decir hasta el momento en que tú fuiste directora de la facultad, ¿no? Sí, buenas noches. Primero te agradezco la invitación, Benito, a este espacio de testimonios y vivencias, y me da mucho gusto saludarte a ti, por supuesto, compartir el espacio con la maestra Sara Lourdes y con el maestro Juan Carlos Mesa. Bien, yo llego ya a la Facultad de Pedagogía cuando estaba implementándose el plan de estudios G3, ¿sí? Es un plan de estudios que formaba pedagogos 9 semestres con distintas áreas y ejes de formación, y es un momento donde se daba mucho énfasis a áreas muy importantes que tienen que ver con el quehacer de la pedagogía. Me refiero, por ejemplo, al área de gestión, al área de la administración, al área curricular, al área de la investigación, al área de la parte histórica. ¿Qué caracterizaba o cuál era el sello de la formación de la pedagogía justamente? Bueno, creo que los profesionales de la pedagogía siempre hemos asumido como objeto de estudio pues la educación, y ponemos el foco y la lupa justamente en esos fenómenos y procesos educativos para incidir justamente en ellos desde la parte teórica y desde la parte práctica. Creo que eso es un sello que ha marcado a la formación de los pedagogos, y creo que una de las características justamente de esta formación es pues ese ímpetu y esa iniciativa que se tiene por los profesionales de la pedagogía para incidir justamente en estos procesos de transformación. Bien. Juan Carlos, supongo que, más bien sé, por lo que acabo de leer la semblanza, tú eres el director inmediato posterior a Carmen Silvia, ¿no?
y supongo, bueno, no sé, no voy a hacer la indiscreción de ponerme a ver edades, ¿verdad? Pero pero no sé, ¿eres anterior o posterior a la generación en que estudió Carmen Silvia? Yo, fíjate, Benito, bueno, buenas noches. Gracias por este espacio. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta entrevista. Yo llego tarde a pedagogía. Digo, llego tarde, bueno, llego en el tiempo que tenía que haber llegado, creo, ¿no? Pero mi generación original tenía que haber sido la generación 2000. Y yo llegué a pedagogía hasta el 2003 porque me puse a estudiar otras cosas antes, ¿no? Estuve haciendo otras cosas, y hasta 2003 yo llego. Aún así creo que Carmen a lo mejor hubiera estado un poquito, a lo mejor una antes, ¿no? O algo así, ¿no? Por ahí, yo no sé. ¿De qué En generación? generaciones. Ah, sí, fui Sí, ¿no? 2001, sí. Ok. Mira, entonces yo llego hasta el 2003 a ser estudiante, egreso en el 2007. Y de ahí, bueno, tengo la oportunidad y la enorme fortuna, pues, de poder ser considerado en el equipo docente. Poco a poco me voy metiendo mucho también al trabajo administrativo y ahí también debo reconocer que la doctora Carmen Silvia siempre estuvo motivándome y ayudándome y siempre, pues, con esta iniciativa de querer ir dinamizando cada vez más los procesos. Nos toca ese momento donde en el 2010 se implementa el nuevo plan de estudios, el que actualmente se está impartiendo, un plan de estudios por competencias, un plan de estudios con mucha incidencia en la práctica. Y bueno, pues después llega la dirección y efectivamente es momento de que sale la primera generación de este nuevo plan y claro, de ir fortaleciendo las actividades, de ir haciendo adecuaciones curriculares para que el plan siga de la manera más apropiada posible, con base en lo que nos dicen las academias de profesores, con base en lo que nos dicen los estudiantes y claro, con base también en las directrices, las políticas nuevas que van saliendo en el ámbito de la educación y que también nos han fortalecido mucho. Actualmente, bueno, pues también estamos otra vez en ese proceso de reflexión. Nos cuesta mucho de repente tomar decisiones en cuanto a los cambios curriculares. A Carmen le pasó en su momento, a mí también me pasó y ahora al director actual también le está pasando porque pues ahora sí que queremos hacer las cosas bien, eso no cabe duda. Queremos que las propuestas curriculares nuevas vengan muy fortalecidas. Y bueno, hay mucha reflexión, hay mucho trabajo de análisis para precisamente que la propuesta venga a rectificar aquellos aspectos que a lo mejor todavía están ahí pendientes en la propuesta actual, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos ahorita que es, en este momento. Claro, y congruente con eso, yo tengo una visión, sobre todo por el trabajo con el CEPE, ¿no? Que nos permite, ustedes que han estado conmigo, tener una visión, pues, del campo, ¿no? De los programas de pedagogía, educación, ciencias de la educación y demás, ¿no? Yo identifico a la facultad muy bien posicionada en el ámbito nacional. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos? ¿Tú cómo percibes a la Facultad de Pedagogía actualmente, en el posicionamiento actual en este contexto, ¿no? Del desarrollo tanto de la disciplina como de la formación de futuros profesionales de la educación, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que hay gente egresada, profesores que son todo un referente, pues actualmente en el ámbito educativo a nivel local, a nivel nacional. Quizá de repente quisiéramos tener más espacios, a lo mejor algunos tienen mucha incidencia en actividades, pero a lo mejor ellos no son los que se ven, sino los que se ven son otras personas, pero atrás de ellos está un pedagogo que está también ayudando, coadyuvando en esa toma de decisiones. Hemos tenido profesores egresados de la propia facultad que han tenido cargos importantes en la parte política de nuestro estado. Reitero, pues que han fortalecido mucho también en los demás ámbitos educativos. Y bueno, también yo creo que actualmente conforme también los profesores se van desarrollando cada vez más, lo que generan, el conocimiento que generan a través de la investigación también se convierte en un referente importante a nivel nacional. Yo veo con mucho agrado que varios compañeros, profesores, colegas
están ahorita siendo muy solicitados, pues, para, por ejemplo, dar charlas, para dar conferencias, porque es gente, pues, la verdad que mis respetos, digo, fueron mis profesores y yo les reconozco todo eso que ellos pueden o que están dando a los demás, ¿verdad? Por eso creo que han sido y siguen siendo un referente importante pues en el ámbito de la pedagogía y pedagogías, por ejemplo, emergentes que están ahorita de repente tomando mucho auge y que también actualmente las estamos desarrollando muy bien con base en los trabajos de investigación. ¿Cómo ves, Sarita? ¿Cómo ves a la Facultad de Pedagogía en el contexto nacional, en el posicionamiento de la facultad en el contexto nacional? Tienes tu micrófono cerrado. Está cerrado tu micrófono, Sarita. Todavía esto me falla de repente. Ya quedó. Bueno, les decía yo que yo debo reconocer primero que yo estoy jubilada y como tal, aunque mantengo siempre, sobre todo mi razón y mi corazón unido a la Facultad de Pedagogía, pues ya me he perdido de muchas cosas que allá suceden y que yo estoy un poco retirada. Pero bueno, yo te puedo decir que los profesores de la Facultad de Pedagogía, que en una gran mayoría fueron mis alumnos también, han tenido un papel importante, no solo al interior de la Universidad de Colima, han ocupado puestos muy importantes, puestos de decisión en el gobierno del Estado y yo creo que referente a nivel nacional e internacional. Hemos tenido realmente egresados de un gran nivel que creo que nos debemos sentir como facultad muy orgullosos de nuestros egresados porque han logrado abarcar una gama muy importante de actividades dentro de la pedagogía y les pongo como por ejemplo, no es la idea, pero muchos de ellos son maestros de primaria y son peleados por encima de los maestros normalistas, ¿no? Entonces, yo creo que en todos sentidos hemos tenido egresados de muy buen nivel y bueno, hasta donde mi experiencia alcanza a reconocer, creo que es una facultad para la cual debemos sentirnos de verdad orgullosos, ¿no? Desde luego que sí, desde luego, sin duda. Carmen Silvia, tú tienes la experiencia del doctorado multiinstitucional, ¿no? No sé cómo interinstitucional, no sé cómo le llaman, ¿no? Sí. Ajá, y eso también pues da una visión, ¿no? Da una visión de campo mucho más amplia, ¿no? ¿Tú cómo ves el reconocimiento que tiene la Universidad de Colima? O sea, bueno, no la Universidad de Colima en su conjunto, sino la Facultad de Pedagogía, ¿no? De la Universidad de Colima. Sí, bueno, como lo han reiterado la maestra Sara y el maestro Juan Carlos, me parece que los egresados de la Facultad de Pedagogía han desempeñado una labor muy importante en distintas áreas que trascienden más allá de la didáctica y del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, las prácticas, el quehacer pedagógico se ha trasladado a otros escenarios, muy diversos que han visibilizado justamente el quehacer. Como lo dicen los maestros, la maestra y el maestro, tenemos egresados que se han desempeñado con altos cargos en el gobierno, pero también y sobre todo han visibilizado y han dejado huella aquí en la institución. Me parece que, por ejemplo, con el tema de los asesores pedagógicos, ha sido muy importante el poder incorporar en los planteles esa figura que ha trascendido. Y lo digo con toda la extensión de la palabra y con mucho orgullo. Creo que la labor que se ha hecho ha sido fabulosa, ha sido extraordinaria y me parece que eso ha visibilizado justamente a la facultad en otras latitudes. Por ejemplo, puedo mencionar que al ser parte, por ejemplo, de la NEFEP, eso nos permite también compartir experiencias, nos permite o nos ha permitido generar
diálogos, interlocuciones, de tal manera que el quehacer que se hace en Colima en el tema pedagógico, pues llega a otras latitudes. Entonces me parece que ha sido importante y de reconocerse. Claro. A mí quisiera, Benito, Sí, si me permites adelante. mencionar, ahí también me da ahorita mucho gusto ver, por ejemplo, en el caso de la maestría actualmente que tiene ya 2 generaciones esta nueva maestría, cómo han llegado gente de otras áreas, medicina, trabajo social, bueno, que está más o menos relacionada, la parte de gente que está también en el ámbito de lenguas extranjeras, gente que está, pues como decíamos, en el ámbito de primaria, que se formó en una normal y que ahora llegan a la maestría de nosotros, ¿verdad? Precisamente porque han escuchado, porque reconocen el nivel que tiene la maestría y la capacidad de los profesores precisamente para aportarles a su formación. Actualmente en Colima tenemos una gran variedad de opciones educativas en el ámbito del posgrado, en el área de educación, y sin embargo, tanto la maestría de pedagogía como la de ciencia de la educación es ahora sí que de las más populares, porque lógicamente se sabe y se reconoce que cuenta pues con los niveles de calidad a nivel nacional, pues que avala lo que se ofrece en el servicio educativo. Claro, es un buen indicador, sin duda. Pero también quizá un poco lo que mencionaba Carmen Silvia, ¿no? Es decir, yo digo, si voy a visitar a la Universidad Autónoma de Baja California y les digo, oye, ¿cómo ves la Universidad de Colima? ¿Qué opinas de la Universidad de Colima? Yo tengo la impresión, no sé cuál tengan ustedes, desde luego, ¿no? Que siempre es una opinión favorable, es una opinión a favor del reconocimiento del trabajo que está haciendo en pedagogía en la facultad de ustedes, ¿no? No sé si ustedes tengan dato, no, tampoco se trata aquí de hacer una cuestión estadística, ¿no? Pero un indicador que nos permite saber cómo está el reconocimiento en el contexto nacional, sin duda es los intercambios académicos, ¿no? Es decir, qué tanto nuestros estudiantes salen a otras instituciones y qué tanto estudiantes de otras instituciones vienen buscando a la Universidad de Colima. No sé si, yo tengo idea de que hay varios estudiantes de otras universidades del país que están en intercambio o han estado en intercambio en Colima, que eso habla de, si yo busco a la Universidad de Colima es porque encuentro ahí un referente. No sé qué información o qué impresión tengan ustedes al respecto, ¿no? Bueno, ahí creo que el indicado para que hable de la situación actual es el maestro Juan Carlos, porque también yo estoy alejada un poco del contexto del escenario propiamente de la facultad, porque ahora estoy laborando en la Facultad de Ciencias de la Educación. Sin embargo, yo pudiera decir un poco sobre mi experiencia en cuanto al periodo que a mí me correspondió, en el que me correspondió colaborar, que fue de 2006 al 2011. En ese episodio, te puedo decir, Benito, que efectivamente sí tuvimos bastante afluencia de estudiantes que querían justamente realizar un periodo de movilidad académica en la facultad. Había estudiantes que provenían tanto de universidades públicas, privadas, nacionales e internacionales. Por ejemplo, recuerdo mucho que el mayor número de estudiantes que deseaban realizar movilidad con nosotros provenían de la Universidad de Baja California y de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Por qué? Porque justo con estas dos instituciones teníamos un convenio. Incluso compartíamos semestre a semestre profesores para colaborar en el programa de posgrado de la maestría en pedagogía. Entonces, eso generaba una sinergia, una cercanía, porque había un convenio de colaboración que permitía y facilitaba justamente todos estos procesos de movilidad, tanto de profesores como de estudiantes. Tuvimos mucha cercanía con el ISUE, lo recuerdo muy bien, con el ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre Estudios de la Universidad de la UNAM. Sin embargo, la vinculación con este instituto fue más para intercambio de profesores en términos de colaboraciones en eventos específicos.
yo recuerdo mucho el apoyo en este sentido del doctor Yáñez, porque él tenía mucha cercanía con actores claves de este instituto y favoreció mucho el acercarnos con especialistas en el tema de la educación. Entonces, eso es a lo que compete en este episodio de 2006 al 2011 y creo que los datos más actuales los puede tener por ahí Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, bueno, efectivamente, ha habido mucha continuidad en este asunto. Yo quiero decir que la dirección de intercambio académico en la universidad, la verdad, hace muy bien su chamba, porque de repente el hecho de ver que preguntan por la facultad gente de otros países, dices, ¿cómo llegaron a conocer nuestra página? ¿Cómo dieron con la página de la facultad? O sea, ¿quién les dijo, verdad? Y bueno, efectivamente, me parece que la dirección de intercambio académico hace muy bien esa labor de promocionar no solo esta carrera, sino también las demás carreras de la universidad. Como lo dice Carmen, o sea, efectivamente hubo gente de Europa que se vino a desarrollar un semestre. Por ejemplo, tuvimos gente que se vino a hacer toda la carrera completa, o sea, que agarró una beca completa para cursar la carrera definitivamente, o sea, no solamente un semestre. Ese le tocó a Carmen empezar con esta estudiante, estudiantes buenísimos que digo, vinieron a aportarle mucho, que vienen a aportar mucho. Y bueno, lo más vigente es pues la movilidad que tenemos con la parte de la mediación tecnológica. Ahorita tenemos incluso hasta una estudiante de China que está cursando una materia, ¿verdad? Con la doctora Carla Caral, que pues ella domina el idioma inglés y en esa parte se la avienta en inglés, ¿verdad? Lógicamente por la cuestión de la comunicación. No sé cómo le hagan con los horarios porque ahí se hace un problemón, pero sí, o sea, tenemos gente ahorita en movilidad por la cuestión de mediación tecnológica y claro, también profesores visitantes aprovechándonos de esta situación ahorita de mediación, ¿no? No en todas las materias, pero sí por ejemplo, las materias que son de carácter optativo, continúan con mediación tecnológica y dan esta oportunidad de tener ese tipo de intercambios. Y ya para el siguiente semestre ya está reactivándose de nueva cuenta la cuestión de la movilidad. Ahora sí ya viajar así ya en presencial, ¿no? Sí, no, bueno, la única ventaja de este bicho es que nos ayudó a darnos cuenta de que hay otras opciones, ¿no? Y bueno, tú como experto en tecnología educativa lo sabes perfectamente, ¿no? O sea, algo bueno nos dejó dentro de lo mucho malo que también nos ha dejado y nos ha originado, y sobre todo en el sector educativo, ¿no? Donde estamos con problemas muy severos, ¿no? Pero no nos vamos a deprimir, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho trabajo, tenemos buenas opciones para esto, ¿no? Pero recuerden ustedes que estas entrevistas, estas charlas, se trata de cómo vivimos lo pedagógico, ¿no? Cómo vivimos la pedagogía, ¿no? El vivir en pedagógico. Y desde luego, pues necesariamente hay que recurrir al origen, ¿no? Un poco es, ¿qué nos lleva o qué les lleva a elegir la vida pedagógica, ¿no? ¿Por qué la pedagogía sería la pregunta, ¿no? Quisiera escuchar a Sarita, aunque voy a cometer la indiscreción, Sarita, de decir que tú y yo fuimos compañeros de generación en la carrera. Durante toda la carrera fuimos compañeros de generación. Entonces, quizá puedo conocer cuáles son los motivos que te llevaron a la pedagogía, ¿no? Pero es mejor que tú me los digas porque no tengo la autoridad para decir nada, ¿no? Claro. Bueno, si no Bueno, no debo decir que yo ya era grande compañeros. cuando llegué y Sarita era muy joven, ¿eh? O sea, también para que no digan, ay, sí. Estudié muy pequeña. Sí. No, evidentemente, no solamente fuimos compañeros de toda la carrera, sino fuimos amigos. Fuimos compañeros de equipo a la hora de trabajar en los pequeños equipos en la facultad. Es cosa que yo aprendí muchísimo de mis compañeros, porque no es por presumir, pero creo que éramos uno de los equipos más integrados y con más amplia perspectiva del tema, ¿no? A mí, en particular, fue una sorpresa la pedagogía. Cuando yo estaba en bachillerato,
dudé mucho si entrar a psicología o entrar a sociología. No sabía yo exactamente qué. Por esa duda, el orientador me dio a conocer otras carreras y en cuanto leí el plan de estudios de pedagogía, dije, esto es lo mío, no hay duda. Alguien me lo tenía guardado. No sabía yo, no conocía yo el tema de pedagogía hasta ese momento. Y creo que muchos años después, y creo que ahí no me dejarás mentir, todavía cuando alguien te preguntaba qué estudias o qué estudiaste y tú decías pedagogía, decían, ¿y eso qué es? ¿O de qué área? ¿No? O sea, había una gran, digamos, una gran ignorancia de lo que era la pedagogía, no solamente para los alumnos que entramos en estos años, que decíamos, bueno, a ver qué es esto, sino cuando ya egresábamos, decían la gente, la propia familia, ¿y en qué vas a trabajar? O sea, ¿de qué se trata esto de la pedagogía, no? Yo la verdad es que viví la pedagogía desde el momento en que en bachillerato leí el plan de estudios, la sentí, me di cuenta de que para eso había nacido, que esto era lo que daba salida, digamos, a mis motivos y a lo que yo deseaba hacer el resto de mi vida. Bueno, debo advertir que yo a la mitad más o menos de mi práctica incorporé algo que para mí fue fundamental, que fue la cuestión de género. O sea, esta parte de los estudios de género vinieron a complementar perfectamente algo que para mí le hacía falta a la pedagogía. ¿Sí? Cuando nosotros entramos a la facultad, recuerdo que decían que las anteriores generaciones eran muy pequeñas, nosotros fuimos una generación muy grande, de las primeras generaciones que eran masivas en pedagogía, y se consideraba, entre paréntesis, que podía ser una carrera femenina, no obstante que había bastantes hombres. En la Universidad de Colima fue una carrera femenina principalmente. Hubo generaciones en donde no había más que un hombre o dos hombres y se salían a la mitad de la carrera. Entonces, para yo entender el procedimiento, el mundo que me hacía falta, tuve que incorporar los estudios de género y fue para mí fabulosa esa situación. Desde ahí entendí que bueno, la pedagogía era mi área, pero le faltaba algo para mí en particular, ¿no? Finalmente son pedagógicos también, ¿no? Las cuestiones de género, ¿no? Tienen un sentido pedagógico, Totalmente, sin duda. totalmente. No es salirse del tema, es perfeccionar el tema, yo digo. Claro. Sí. Yo recuerdo cuando entramos a la facultad, Sarita, y cuando efectivamente salía uno a la calle, bueno, a mí, amigos me dejaron de hablar porque me metí a estudiar pedagogía, amigos del bachillerato, que se los había desilusionado y les había roto el corazón, ¿no? De mi casa no me corrieron porque pues me querían, ¿no? Pero también Sí, la preocupación era de qué vas a vivir, ¿no? claro. Y yo me hice una tarjetita, no sé si, según, seguramente no lo recuerdas porque pues no era el caso. ¿Se acuerdan de las tarjetitas de 3x5 o cómo eran? Para fichas bibliográficas, ¿no? Ajá. Sí. Donde escribí ahí, que desde mi concepto, ¿no? Y la perdí, la tarjetita, es una pena. De lo que en ese momento para mí era la pedagogía, ¿no? Y creo que no estaba yo tan disparado en mis ideas. Y me hice la tarjetita y la fui a enmicar en una papelería. Creo que ya no se usan los enmicados, ¿no? O sea, que les ponen las micas y todo. Y la cargaba yo aquí en la bolsa, porque me aburría, cada vez que me decían, ¿y tú qué estudias? Y yo trabajaba en una empresa de ingenieros, ¿no? Para acabarle de fregar. Entonces, ¿tú qué estudias pedagogía? ¿Qué es eso? Pues ya sacaba yo mi tarjetita y me ahorraba el tema de andar explicando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada generación ha vivido su formación de manera muy padre, muy divertida y todo. Como dijo Sarita, teníamos un equipo de trabajo extraordinario. Y además con gente muy valiosa, ¿no? María Luisa Guerrero, en fin.
son gente muy, muy, muy valiosa. Mateo, Bernardo, Teo, Javier. ya se fueron, todos los que acabas de Se nos mencionar han ya ido. se fueron. Todos se nos han ido. Vámonos agarrando porque creo que la cosa está difícil. Sí, un gran equipo. Genaro, ¿te acuerdas? Que no era tanto de Genaro, nuestro claro. equipo, pero también ya falleció, pobre. Bueno, no pobre, vivió su vida y la disfrutó seguramente. Tú, Carmen, ¿cómo llegas? ¿Qué te hace llegar a vivir pedagógicamente? Bueno, en mi caso, yo tenía, cuando estaba en el bachillerato, ya por terminar la fase de preparatoria, dos áreas de interés muy claras. La primera opción para mí era estudiar Derecho. Siempre fue como mi prioridad y mi primera opción. Pero tenía una segunda opción y sabía que tenía que ser una carrera relacionada con la educación. Y en ese sentido, debo decir que la elección o mi llegada a la licenciatura en pedagogía, pues sí tuvo una influencia directa de mi familia, particularmente de mi padre, que deseaba que la elección de mi carrera estuviese relacionada con el magisterio. Y mejor para él si hubiese elegido una carrera que tuviera énfasis en la educación básica, ¿sí? En esa parte yo recuerdo que tenía claridad en que la parte laboral no estaba inclinada o yo no me sentía identificada con la educación básica. Entonces me di a la tarea, recuerdo, de revisar y de poner mayor atención a estos procesos de orientación educativa para buscar otras posibilidades. Y es ahí donde aparece justo la pedagogía. Y recuerdo mucho que un elemento que llamó mi atención fue justamente esta idea de que la pedagogía, a pesar de que estamos hablando del 96, 97, ya o sea, trascendía la idea de que la pedagogía iba más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no solamente te formaban para ser profesor, y creo que eso fue lo que en mi caso llamó mucho la atención para ingresar a la carrera. Debo decir también que en aquel entonces había cursos propedéuticos. Entonces, yo me decido finalmente por ingresar a participar en el proceso de elección, de selección de la carrera de pedagogía, y justo el curso propedéutico creo que fue algo que reafirmó mi decisión. O sea, me gustó mucho y creo que abrió el panorama de lo que es la carrera de pedagogía y me incliné y mi decisión estuvo centrada en cursarla y desistí por la parte del derecho en ese entonces. Todavía es una espinita que tengo y a veces he pensado en querer estudiar la carrera en línea en una institución que me permita compaginar pues lo laboral con esa inquietud que siempre la he tenido. Entonces, ¿cómo llego yo a la pedagogía? Sí, está hasta súper tiempo de también, que tampoco es, claro, fuerte que el problema de la legislación educativa es un problema severo, ¿no? Está también muy asociado a cuestión de las políticas educativas, ¿no? En nuestro país, donde andamos bastante mal al respecto, ¿no? ¿Y tú, Juan Carlos, cómo es el proceso? Pues en mi caso, yo en el bachillerato andaba en el área de programación y de tecnologías. Entonces ese era más o menos mi enfoque, a esa área me fui y me gustaba. Pero radicalmente cambio en el año 2000 y me voy a un ambiente de índole religioso, ¿verdad? A formarme para estudiar para sacerdote en el seminario de aquí de Colima. Y bueno, ahí me empiezo a vincular con la educación, en este caso educación en la fe, ¿verdad? O sea, ahí las prácticas eran de educación en la fe. Entonces, cuando yo sigo haciendo ese trabajo de discernimiento y me doy cuenta que a lo mejor por ahí no es la situación, es cuando digo, bueno, pues termino esta etapa aquí, pero le sigo por la misma educación. Ahora yo ya no en la fe, pero sí la educación desde otra perspectiva, ¿no? Y es como efectivamente
me da esta inquietud, me empiezo a explorar, algunos profesores, incluso un profesor que nos daba clases en el seminario también daba clases acá en la Facultad de Pedagogía. Algunos compañeros habían terminado, habían salido de allá y se habían metido a la Facultad de Pedagogía, entonces yo empecé a preguntar, a indagar y bueno, como lo dice la doctora Carmen Silvia, también a mí me sirvió mucho el curso propedéutico porque ahí reafirmé que que ese era mi espacio. Y debo decir que tuve magníficos profesores en el propedéutico. Tuve a la maestra Sara Lourdes en el curso propedéutico y para mí pues fue así como que, o sea, ya me doy cuenta que aquí estoy bien, ¿verdad? Y aparte de que eso me metió mucha presión porque dije yo, ya descubrí que creo que aquí es, pero ahora tengo que quedar, o sea, porque si no quedo, yo sentí que iba a ser una frustración total, aparte que yo me sentía en desventaja porque digo, yo soy el más grande de la generación y no quedar así como qué vergüenza, ¿no? Pero afortunadamente todo se dio bastante bien. Y bueno, acá están ya los resultados, ¿no? Pero sí, esa parte del propedéutico me parece que fortalece mucho porque ya te da mucho más la cercanía con lo que es la parte de la profesión. Y fíjate, no conocía ese asunto que tenía en el propedéutico y desde luego pues es una ventaja, ¿no? Vocacionalmente me parece que es padrísimo tener la oportunidad de saber, porque luego pasa que, y lo he vivido y aquí hay algunos testimonios ya en algunos de los videos grabados de gente que se vio entre pedagogía pero no sabía lo que era, ¿no? Y después ya pues me fue gustando, ¿no? No es mi caso, yo sí tenía muy claro qué es lo que buscaba y qué es lo que quería, ¿no? Por ello. Esta serie de videos a la que hemos titulado Viviendo en Pedagógico, y también novio del tiempo, por el tiempo de grabación, quisiera cerrarla con su participación de qué es Viviendo en Pedagógico para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué significa? Si significa algo, ¿no? Igual pueden decir, no, pues para mí no significa nada, ¿no? Pero, ¿qué significa? Y esto asociado, viviendo en pedagógico, quizá está asociado también a cuáles son mis proyectos en el futuro de seguir viviendo en pedagógico, ¿no? Hacia dónde camino, ¿no? En esto de la pedagogía. Vamos a cambiarle un poquito el orden. Vamos empezando con Carmen Silvia. Sí, bueno, pues vivir en pedagógico considero es parte de nuestro día a día y en ese sentido pudiera compartir que yo vivo la pedagogía desde la trinchera como docente universitaria, al estar de manera activa y comprometida tanto en pensamiento como en acción con mis estudiantes, con mis asesorados, con mis compañeros maestros y maestras, etc. Considero que vivir en pedagógico es como algo inherente, un elemento inherente a las tareas y funciones que desempeño, porque estoy permanentemente inquieta, repensando el rumbo que van a tener mis prácticas, el rumbo que van a tomar los proyectos que asesoro, el rumbo que deben tomar las funciones que comúnmente desarrollo, etcétera, etcétera. En síntesis, yo pudiera decir que vivo en pedagógico de manera feliz y con convicción, y me siento apasionada por lo que hago y orgullosa de pertenecer sobre todo a esta institución que me ha dado mucho y de la que pues doy gracias porque mucho de lo que soy me lo ha aportado totalmente la Universidad de Colima. Entonces es la manera en como yo pudiera relacionar esta etiqueta de tu espacio y la manera en como yo lo vivo y considero que lo revelo o lo transmito hacia mi entorno y hacia mis actividades. Qué padre. Muchas gracias, qué bonito. Sarita. Mira, a mí me parece que vivir en pedagógico es un poco la vocación que tienes, los aportes que te dio la facultad,
la formación, digamos, y un proceso que casi ninguna de las otras carreras tendrá. Nosotros comenzamos a aprender cuando nacemos y terminamos de aprender cuando nos morimos. Y yo creo que ninguna otra carrera puede decir que se instalan tanto en su carrera que tienen este proceso. Yo actualmente no estoy dando clase, cosa que, bueno, la extraño y todavía siento nostalgia por eso. No estoy haciendo investigación, cosa que también me plantea como un hueco, pero no dejo de ver la vida, de ver a mi familia, de ver a mis amigos, de ver todo mi entorno con un enfoque pedagógico. Es decir, esto lleva o no lleva a la educación, es una buena forma de educación, es una política educativa adecuada. A las mujeres se les está formando de cierta manera correctamente o habría que incorporar algunas cosas. Es decir, la pedagogía la traes ya en la piel. No creo que puedas quitarte de ser pedagogo como puedes dejar de ser ingeniero civil. Ahora ya me voy a dedicar a la veterinaria, ¿no? O sea que sí. Yo creo que la pedagogía y sobre todo por la metodología que adquirimos cuando nos formamos, nos sigue dando la mira de todo el resto de nuestras vidas. No sé. Así es, así es. Así es. Yo creo que así es, que en efecto lo comparto. Yo digo que hasta cuando está oyendo, cuando va uno al cine o cosas así, no estás con el discurso pedagógico acá adentro, ¿no? O cualquier otro discurso que oyes afuera, también lo estás procesando desde la perspectiva pedagógica. Y lo bueno es que nos gusta, porque si no sería horrible, ¿no? Mi querido Juan Carlos, ¿tú cómo vives en pedagógico, mi querido Juan Carlos? Bien, pues yo creo que vivir en pedagógico es una actitud permanente, como ya lo han dicho también, efectivamente, una actitud permanente que nos permite precisamente ir encontrándole ese sentido pedagógico a las diferentes cosas que acontecen en la cotidianidad. Y yo lo definiría también un poco con algo que es una frase que la adopté hace poco de un autor español, Víctor Coopers, y me sirvió tanto que el otro día que fue, bueno, no el otro día, sino hace un tiempo que fue la graduación de los últimos compañeros, de los últimos estudiantes egresados de la facultad, pues se las puse en el discurso, ¿no? Tuve la fortuna de que me nombraran como padrino de la generación y se las dije, les comentaba yo a ellos que tenían que vivir la pedagogía, o sea, que su tarea a partir de ahora era vivir la pedagogía, porque la pedagogía o el hecho de salir de la facultad al menos a mí me había dado como un sello indeleble, un sello que no se quita, que te acompaña toda la vida, como lo dice la maestra Sara Lourdes. Y yo les decía que eso lo teníamos que hacer recordando siempre una fórmula muy fácil que decía este autor Víctor Coopers que les comento, que es C más H por A. La C, pues son los conocimientos que cada quien adquiere durante la carrera y después de la carrera, lógicamente seguimos aprendiendo. La H que representa las habilidades, precisamente el hecho de lo que sabemos hacer. Y luego viene la A, que es la actitud. La A significa la actitud. Entonces, los conocimientos sin duda suman, las habilidades también suman, pero la A multiplica, dice Víctor Coopers, ¿no? Y yo creo que efectivamente a muchos de nosotros, los egresados de la facultad, nos reconocen principalmente por eso de la A, por la actitud. No es de que seamos malos en cuestión de conocimientos o en habilidades, pero de repente como que esa A multiplica tanto que precisamente nos permite visibilizarnos hacia los demás. Entonces, para mí es eso, vivir en pedagógico, una actitud permanente que, bueno, tratamos de desempeñar en el día a día. Muy bien. Además, qué padre frase de Vic Coopers, ¿verdad? Víctor Coopers, así es. Sí. No, además yo veo en ti, Juan Carlos, efectivamente eso de la actitud, y también voy a ser indiscreto, hasta el superpedagogo, ¿no? Inventos que uno hace de repente para tratar de llegar también a los estudiantes y a veces tienen éxito, a veces no, pero seguimos intentando y buscando. No, pero además habla de que hasta en el humor, ¿no? Hasta con humor, y en el humor encuentra uno una forma de vivir la pedagogía, ¿no?
Y creo que terminaste ya la serie, ¿no? De Superpedagogo, o la tienes en pausa, no lo sé, ¿no? Sí, continúa, pero ya con diferentes formas, un poquito, pero sí, ahí continuamos también. Ajá, qué bueno. Esa fue una idea, es una idea genial. Y si alguien que nos está escuchando, pues sería interesante que lo buscara. ¿Es un blog o qué es? ¿Cómo lo tienes? Sí, exacto. Es un blog, efectivamente. Por ahí luego compartiré mis datos, ¿ah? Ahí hay varios videos ya, hay 3 temporadas, pero bueno, seguimos por ahí también haciendo y creando contenido. Próximamente habrá más. El problema, como decimos, son los tiempos a veces, ¿no? Que Claro. se nos complican, pero sí, ahí estamos intentando también por ahí. Bueno, es muy creativo el asunto, es muy padre. ¿Quieren agregar algo, por favor? Cerrar su participación, me daría mucho gusto, Sarita. Pues la verdad, yo agradecerte principalmente esta oportunidad porque no voy a estar rechinando tanto tiempo, es decir, la salida de tu práctica, de tu vida profesional, te lleva un poco a quedarte inmóvil, y si no retomas cuál es tu motivo, cuál es tu sueño, cuáles fueron tus razones, creo que las vas olvidando, ¿no? Entonces ahora, así que con el poco tiempo que tuvimos, porque yo hubiera podido seguir, me vinieron a la mente miles de recuerdos, miles de anécdotas, miles de situaciones en las cuales yo me veo como pedagoga actuando, viviendo, sintiendo, y creo que ha sido un momento no solamente bonito, sino que me llena el corazón. Gracias. Carmen, ¿quieres agregar algo para cerrar? No, primero agradecer tu generosa invitación para estar en este espacio. Siempre he dicho que eres muy creativo, muy innovador, y este espacio me lo reconfirma nuevamente. Valoro mucho la interlocución que hemos generado, y al igual que la maestra Sara, me has hecho retroceder en el tiempo. Ha sido muy grato el poder compartir aquí algunos testimonios de varias cosas sobre las que nos has incitado a compartir, y creo que es muy valioso el tener este reconocimiento de testimonios y evidencias de distintos profesionales de la pedagogía, que seguramente estarás pues convocando a este llamado para seguir compartiendo ideas y experiencias. Valoro mucho el espacio y mi gratitud permanente contigo. Vale. Juan Carlos. No, pues me siento muy agradecido y privilegiado por estar aquí con 2 grandes maestras de vida para mí, como lo son la maestra Sara Lourdes, la maestra Carmen Silvia, y claro, pues Benito, la verdad es de que el hecho de poder también haber poder estar siempre en contacto contigo en los diferentes proyectos y actividades me ha llevado a un crecimiento muy importante, y yo agradezco completamente siempre que te fijes en mí, que nos puedas compartir de la experiencia. Digo, ahorita ya no ha habido últimamente la cuestión de los eventos de estudiantes, pero en cuanto vuelva a ver, ya veremos cómo se dan las condiciones, porque yo creo que eso también, el hecho de compartir y de sentir a alguien más, a las demás personas que también vibran contigo en este vivir en pedagógico, pues eso sin duda te alimenta, ¿no? Entonces, ojalá y pronto la vida nos permita reencontrarnos en esas actividades académicas que reitero, también fortalecen bastante, y bastante privilegiado, reitero, de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias. Y déjenme decirles que el agradecido soy yo, de verdad, el que me hagan el honor de acompañarme en estas sesiones, en estas locuras, ¿no? También por ahí ya me han dicho que son locuras, pero son divertidas, ¿no? Y la vida, si no te diviertes, la vida no tiene sentido, ¿no? Y no, al contrario, plenamente el agradecido soy yo. Y ya hay encuentro, Juan Carlos, está en Oaxaca, nos vamos a Oaxaca
primeramente una parte presencial y una parte virtual, pero si todo sigue caminando, creo que es 24, 25 y 26 de mayo la fecha del encuentro. No la tengo tan clara, pero bueno, ya encuentro. Muchísimas gracias, de verdad, aprecio muchísimo su participación, su confianza, pero más que nada aprecio lo que nos une, ¿no? Aprecio el cariño que nos ha unido y que nos une, ¿no? El que yo les guardo a ustedes, el que a los tres, es que ahora hay en género, no sé cómo decir, a las y el tres, les tengo mucho afecto, mucho aprecio personal y mucho reconocimiento profesional. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues así cerramos este capítulo más de Viviendo en Pedagógico. La verdad es que estuvo extraordinario. A mí me gustó muchísimo. También me movió muchas emociones, desde luego, muchos recuerdos. De en qué momentos estaba yo reflexionando, en qué momentos conocí a cada uno de ustedes, las circunstancias, en fin. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y iniciamos con esto, como dije al inicio, iniciamos nuestra segunda temporada, que también trae muchas sorpresas más. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias.